así como cuando comenzábamos el programa estábamos tratando de ayudarnos a pensar, ayudarnos a reflexionar sobre el mundo de las encuestas y sobre todo eso, ahora vamos a charlar con alguien que para que nos ayude a pensar con esto que tiene que ver con las redes sociales, con la tecnología y con todo ello. Estamos en contacto con Esteban Magnani, docente de la Universidad de Buenos Aires, periodista especializado en comunicación de la ciencia y tecnología. También estuvo en su momento en la televisión pública y justamente el bloque en el que él estaba en la televisión pública, el informativo, estaba vinculado con la tecnología. Esteban, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido al Conejo Negro, este programa de la Asociación de Prensa de Tucumán, del gremio de los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Antes que nada, muy buenas tardes. Esteban, ¿cómo se llama tu libro, tu último libro? La jaula del confort. Es un libro donde habla de estos temas que han explotado este año, qué sé yo, ahora por ahí llego al público masivo por The Social Dilemma, el documental de Netflix. Claro. Pero estos temas ya vienen dando vueltas desde hace tiempo. Ahora finalmente parecen estar terminando de atravesar las capas de la sociedad como para hacernos cargo del problema. Claro, sabes que yo veía la película porque se habló tanto de la película que finalmente la vi hace unos días. Y como vos decís, yo además te leí en muchos artículos, sé que venís hablando de estos temas hace mucho, así que para muchos o para algunos el tema no es nuevo, la película, lo que se sostiene ahí en la película de Netflix no es nuevo, pero ¿cuál es tu mirada acerca del dilema de las redes sociales? ¿La viste a la serie, a la película en Netflix? Sí. ¿Qué te pareció? Y me pareció una muy buena primera aproximación para un público masivo, digamos. Obviamente hay un montón de temas que no explora, pero me parece que pone el foco en los puntos centrales, ¿no? Como es una maquinaria que se armó sobre todo para vender publicidad con recursos tecnológicos que se fueron desarrollando a toda máquina y que aparte por su propia efectividad para generar dinero permitieron que ese desarrollo se acelerara, ¿no? Que tuviera como anabólicos financieros para ganar muchísima más potencia. Y todos los efectos secundarios que eso está teniendo sobre la sociedad, la política, las instituciones, porque esos mecanismos son pensados en un principio para ubicar publicidad y vender productos, lo cual ya tenía un efecto. Los mismos recursos se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer campañas políticas, campañas de odio, enturbiar el clima político general, digamos, todas cosas que conocemos que todavía algunos piensan que son un patrimonio de la Argentina, ¿no? Fenómenos como la grieta, pero evidentemente son fenómenos globales, que obviamente no tienen razones solamente tecnológicas, sería ingenuo, pero que sí las potencian y aceleran esos procesos, yo creo que tampoco hay demasiada duda. Claro. Esteban, la verdad que la película... he escuchado incluso opiniones de algunos amigos, incluso un poco asustados luego de ver la película, porque la política en algún momento también plantea casi como una mirada apocalíptica de las redes sociales, que en donde el discernimiento personal prácticamente se anularía por estar en las redes sociales. Pero y quiero saber cuál es tu mirada, ¿no? Hay que dejar las redes sociales, hay que dedicarle menos tiempo, hay que tener una mirada más crítica. ¿Qué habría que hacer? Mira, a principios del siglo XX, cuando se popularizó el uso de la cocaína, todo el mundo decía que era maravilloso porque te permitía un montón de cosas positivas, ¿no? Te permitía pensar más rápido, tener más energía, trabajar más tiempo, lo mismo que las anfetaminas. Pero los efectos secundarios de eso son mayores que los beneficios que te puede producir en el corto plazo. Me parece que estamos viviendo un proceso similar. De la misma manera que, no sé, por ejemplo, existía una bebida que tenía hojas de coca en ese momento y la tomaba todo el mundo y le hacía bien para la garganta, parecía medio inimaginable abandonarlo en ese momento. Bueno, creo que las redes sociales, los celulares, los dispositivos tecnológicos nos resultan prácticamente imposibles de dejar en este momento porque están muy fuertemente imbricados no solo ya en nuestros vínculos laborales, sociales, educativos, afectivos y demás, sino que forman parte de nuestra personalidad, son prácticamente una extensión de nuestros sentidos. Y además la pandemia nos llevó a ahí mucho más todavía. Sí, el otro día leía al CEO de Microsoft decir que en 2 meses habían logrado expandir su uso de recursos digitales más que en los últimos 2 años. Porque justamente, bueno, lo que estamos viendo ahora es que los efectos secundarios de eso son muy perniciosos. ¿La tecnología podría ser diferente? Sí, tendría que regularse.
qué sé yo, existen montones de drogas que se utilizan y si se utilizan bajo control médico son positivas. El problema es cuando cada uno las usa de acuerdo a su criterio, donde hay un Estado ausente que no se dedica a ver cuál es el efecto, por ejemplo, no sé, de dejar que una aplicación como Uber entre al país sin ningún tipo de restricción. ¿Haríamos eso con un medicamento? No. Con Uber no lo tendríamos que hacer porque Uber, digamos, genera riqueza nueva o captura riqueza que antes se distribuía entre los taxistas. Epa, claro. Ese es un debate de fondo, claro. Claro, digamos, ¿estamos generando nuevas riquezas o simplemente estamos generando los viaductos para que la riqueza se vaya hacia otro lugar? ¿No? Reproducimos lógicas coloniales. Y en el caso de las redes sociales, me parece que el modelo de negocio de las redes sociales que los hace tan exitosos y que permite que empresas como Google o Facebook de 20 años o menos de antigüedad se cuenten entre las más ricas del mundo, bueno, hay que regularlos un poco. El juicio que se está haciendo en Estados Unidos está demostrando que tienen prácticas de abuso, ahí quería llegar, ¿no? Porque le llamó mucho la atención lo que sostuvo el Congreso, los representantes del Congreso de Estados Unidos, que emitió un dictamen hace creo que 72 horas en donde señalan casualmente las actitudes, hacen hincapié en las actitudes monopólicas de las Big Tech, que son Amazon, Google, Facebook, Apple. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, que sin duda ya hace muchos años que quienes... A ver, pensemos en el ejemplo de los medios de comunicación masiva que celebraron la llegada de las redes sociales y dijeron, qué bueno, esto nos va a permitir llegar mucho más lejos con nuestras noticias. ¿Qué fue lo que pasó? Esas mismas redes sociales captan la atención que producen esas noticias y venden la publicidad que era la que permitía financiar la producción de nuevas noticias. Entonces, de ser un aliado pasó a ser un competidor. No, y es más, hay casi una desertificación de medios prácticamente. Exactamente, ¿no? Que tiene que ver con eso, con que la torta publicitaria, estas grandes empresas se la comieron toda porque tienen un mecanismo mucho más eficiente para captar la atención, que es la que después permite ubicar la publicidad. Vos en un medio tenés que producir contenidos. Ellos no producen contenidos, los toman de otros o los producimos nosotros teniendo nuestros espacios de vinculación social, laboral, afectiva, adentro de esas plataformas. Cuando yo subo una foto para Facebook, lo que yo estoy haciendo es producir atención de mis amigos, ¿sí? Y esa atención que mantiene a mis amigos mirando la pantalla es la que les permite ubicar publicidad y vender ese espacio publicitario por 2 centavos de dólar, mucho menos todavía. Claro. Pero cuando lo multiplicás por los 2.700 millones de personas del planeta que están en Facebook, las cifras empiezan a ser mucho más significativas. ¿Cuál sería termina la idea, por favor, te hago la pregunta. No, y entonces esto mismo es lo que hace Amazon. Vos decís, pero qué bueno, Amazon me permite vender en cualquier lugar del país con muy poca inversión, me facilita un montón de cosas, pero Amazon después, cuando vos ya sos dependiente de Amazon, teniendo condiciones como, bueno, cuál es la comisión que tenés que pagar para aparecer arriba, si no te ocultan, que lo hagas el exclusivo proveedor de tus productos, o si no simplemente te compra o te imita tus productos y los pone en un lugar más alto en su lugar de ventas. Es decir, se transforman en intermediarios con poder monopólico que terminan destrozando a todos los demás y con eso aumentan su renta de una manera enorme. Claro. Ahora, ¿qué función le asignarías al Estado, ¿no? En este escenario? ¿El Estado tiene algo para decir, o en todo caso vía el Congreso de la Nación, acerca de la regulación de las redes sociales, por ejemplo? Bueno, sin duda. Estados Unidos tiene antecedentes de romper empresas monopólicas. Lo hizo con AT&T, lo hizo con Microsoft, y de hecho muchos dan como ejemplo que gracias a que Microsoft se tuvo que dividir y tuvo que dejar algunas de sus áreas de desarrollo, pudieron surgir los Google, los Facebook y las demás empresas. Entonces, ahora mismo todas estas empresas son limitadoras de la innovación. Y hay otro aspecto que tiene que ver incluso con la seguridad de la población, que si bien hace mucho que muchos venimos hablando de este tema, la puso muy sobre la mesa Donald Trump cuando dijo que TikTok era un peligro para la seguridad nacional porque es una empresa china que se la pasa absorbiendo datos sobre el comportamiento de los jóvenes estadounidenses que utilizan la aplicación y que eso es peligroso para la seguridad nacional. Bueno, de alguna manera, ¿qué nos está diciendo Trump? Que otro país, ¿sí? O que empresas de otro país, en general muy vinculadas con sus aparatos de inteligencia, capturen datos sobre los ciudadanos de un país, implica que aquellos a los que están siendo observados tomen algún tipo de medida para reducir los daños. Claro. ¿Sí? De alguna manera nos está diciendo,
Lo que Estados Unidos hace con TikTok, nosotros deberíamos hacerlo con Facebook, Google, TikTok, Messenger, WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Crees que hay una pista o una señal de que el Estado podría intervenir en lo que, por lo menos a mí me ha sorprendido, que ayer finalmente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, por ejemplo, rechazó en nuestro país la fusión de Disney y de Fox en la Argentina? Digo, es así como una pequeña señal, como un indicio de que el Estado debería meterse más en estas cuestiones. Sí, 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 sin duda alguna. Es, digamos, como la última trinchera para un avance muy grande de concentración por parte de las corporaciones que generan más desigualdad, ¿no? El ejemplo que yo te daba de Uber al principio. Me parece que sí, que sin duda tendría que haber una actividad mucho más inteligente, mucho más fundada, y es lo que se está haciendo ahora, recién ahora en otros países del mundo, cuando ellos se vieron afectados. Cuando, no sé, Snowden reveló en 2013 lo que estaba haciendo la NSA en el resto del mundo, Estados Unidos no se preocupó porque era para su propio beneficio, ¿no? Claro. Incluso condenó a Snowden como condenó a Assange. Sin embargo, ahora, cuando son ellos los afectados, parece que el problema es bastante más grave. Después tenés un tema de jurisdicciones. ¿Cuál es la capacidad del Estado argentino de controlar qué es lo que ingresa a través de la fibra óptica? Porque eso también te genera un antecedente muy complicado en cuanto a la libertad de circulación en Internet, la neutralidad en la red y otras temáticas. Pero a nivel de empresas, más allá de que vos por ahí podés bloquearlos técnicamente o no, si vos tenés una ley y tenés un marco o tenés un juez que está dictaminando algo con los procedimientos adecuados, puede ser una forma interesante de empezar a regular lo que hacen estas empresas. Claro. Ahora, Esteban, ¿crees que en general la política, hay excepciones, por cierto, ¿no? Pero ¿crees que en general la política más tradicional, los políticos y las políticas más tradicionales de nuestro país están preparados para arrancar con debates, estos debates que son necesarios y que tendríamos que haber comenzado ya con estos debates? No, creo que no. Creo que la gran mayoría no lo está haciendo y el problema es que las consecuencias tienen se están viendo directamente incluso en el marco político, ¿no? En la vida política de nuestro país. ¿A qué te referís, por ejemplo? Por la intervención en las redes sociales, la creación de noticias falsas, manipulaciones de la información, campañas de desinformación, ataques sistemáticamente organizados por parte de grupos que tienen control sobre muchas cuentas. Se discute mucho cuál es el impacto real que tienen estas cuestiones, pero forman parte de un plan más amplio de manipulación de la agenda política y de lo que se llama framing, es decir, de un encuadre para mirar las distintas noticias desde ideas preconcebidas, ¿no? Además Estos porque son todos chorros, estos siempre hacen las cosas mal, entonces cualquier noticia encaja dentro de eso y se la interpreta desde ese lugar. Además porque vos que a ver, me conocés de estos temas y estás muchos en las redes sociales, hay como dos encuadres muy marcados de la política, de ambos lados de la grieta, pero en el medio hay un universo de audiencias que asisten así casi como impávidas a estos dos discursos que la verdad que terminan generando tanto ruido que a veces neutralizan la participación de todo lo que hay ahí en el medio. Claro, sí, el ruido paraliza también. Tomo solamente aquello que ya encaja en lo que yo ya pensaba y abono mi posición y me autoafirmo en aquello que yo ya pensaba, que a veces es producto de un montón de mensajes anteriores, y no me muevo ni un milímetro de eso porque si no en ese ruido me pierdo. Me significaría un costo tremendo llegar a las fuentes, saber qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, si lo leo y va de acuerdo con lo que yo pienso, ya está, es una comprobación más de que tengo